Vamos a trabajar lo que es el planteo de ecuaciones. Todo es planteo de ecuaciones, pero vamos a trabajarlos por secciones. Listo, entonces, miren, ¿qué es lo que ocurre? En planteo de ecuaciones es similar a la traducción que nosotros practicamos antes de iniciar o el primer día de clase. Dice, algunas recomendaciones para la correcta traducción del enunciado es una ecuación. Leer detenidamente el enunciado del problema hasta entender claramente de lo que se trata. Ya hemos empezado a hacer eso en los ejercicios de áreas, ¿sí? Leemos el problema y lo entendemos, ya. Seleccionar y relacionar datos, analizar la pregunta. También ya lo hemos venido haciendo en estos problemas. Elegir la variable que representen aquello que no se conoce o se desea calcular. También ya lo hicimos. Sin olvidar que el número de incógnitas define al igual al número de ecuaciones. Eso vamos simplemente un poquito más. Es decir, que en este caso, ¿qué vamos a tener? Algunos casos vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero mire, en mi caso, normalmente trabajo con una sola variable. No trabajo con un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver a cuál de los dos métodos se adaptan ustedes. Normalmente con una sola variable es mucho más fácil trabajar que hacerlo con un sistema de ecuaciones. Relacionar las variables mediante datos, planear la ecuación según la necesidad del mismo problema, resolver la ecuación y dar la respuesta específica a la pregunta. Vamos a utilizar nuevamente lo que está aquí, las palabritas, miren. Esto de aquí ya lo hemos venido utilizando, así que no va a ser nada nuevo, ¿sí? Simplemente prestar un poquito más de atención. Palabras, ya lo hemos visto, palabras que indican suma, añadir, aumentar, agregar, exceder, es mayor con, resta, disminuir, quitar, la diferencia, excedido, menor, del, de los, de las veces, repartir, distribuir para la división, equivale, representa, significa, es, fue, será, tal como, la igualdad. Palabras que ya vimos, ¿no? Simplemente vamos a utilizarlas ahora ya un poquito más a la hora de trabajar nuestros problemas. Fíjense, en el planteo de ecuaciones va a haber varios casos que en sí son un solo caso, sino que solo es diferencia para que ustedes noten la forma del planteamiento, nada más. ¿Sí? Vamos a hacer una semisclasificación. Todos los casos son los mismos, o sea, se trabaja simplemente traduciendo. Pero yo le hice una semiclasificación para que noten ustedes la diferencia del planteo y al iniciar pues no se equivoquen mucho, ¿no? Porque pude iniciar con los problemas ya directamente porque ya sabemos traducir un poquito, ¿sí? Pero le hice una semiclasificación para que ustedes se den cuenta. Listo, miren. Vamos a ver el caso, los primeros casos o la primera clasificación para lo que es planteo de ecuaciones es el caso de exceso y déficit. Estos nombres se basan al planteamiento, ojo. O, dicho de otra forma, ¿se refieren a qué? A la traducción que nosotros damos. ¿Sí? Planteamiento, la traducción. Exceso, sobrepasar. Déficit, falta. Para este caso, ¿qué siempre va a utilizar? Palabra más o palabra menos. ¿Sí? Exceso y déficit. Sobrepasa la cantidad, es inferior a la cantidad. Una cantidad más, una cantidad menos. Observemos el problema, para que ustedes se den cuenta. Entre A y B tienen $50 y A tiene 10 más que B. ¿Se fijan? A tiene 10 más que B. Hay un exceso de dinero. ¿Sí? ¿Cuánto tiene cada uno? Como les digo, a mí me suele gustar simplemente plantear con una sola variable. Primero le vamos a plantear así y luego con sistema para que ustedes se den cuenta. Cuando nosotros planteamos con una sola variable, es importante primero hallar las variables que vamos a trabajar o con los datos que vamos a trabajar. Ahora me dice, entre A y B tienen $50 y A tiene 10 más que B. Entonces yo me pregunto, miren, cuando yo trabajo con una variable debo ver quién tiene esa variable o a quién le voy a asignar la variable de X. Porque el uno depende del otro. Fíjense, sé cuánto tiene A, dice que tiene 10 más que B, pero sé cuánto tiene B. Si se fijan, este A depende del valor que tenga B, pero el valor de B no depende de nadie, ¿verdad? Entonces, a B le voy a asignar el valor de X.
B vale X, porque de él no depende de nada y no sé cuál es la cantidad. Dice, entre A y B tienen 50. Yo sé que la suma de los dos es 50, pero A tiene 10 más que B. Entonces digo, ¿cuál depende de cuál? El A tiene 10 más que B. Ah, entonces para saber el A, necesito saber de B. Para saber del B, entonces a B le asigno la X, mire, no hay que trabajar, ¿no? Entonces B es X. Y A sería ese mismo X, pero más 10. Y miren, ahí está mi planteamiento. A tiene 10 más que B. Como B es X, A tiene 10 más, X más 10. ¿Sí? Ahora, ¿cómo planteo mi ecuación? ¿O cómo llego a mi ecuación? Me dice que entre A y B tienen 50. ¿Qué operación matemática es esta? Entre A y B tienen $50. ¿Qué operación matemática sería, María? Suma, resta, Suma, multiplicación, división, suma, correcto. Entonces, como yo división. ya tengo la representación del A, que es esta, y ya tengo la representación del B, que es esta, ¿qué me tocaría hacer? Sumarles. Es decir, que en este caso puedo sumar directamente aquí o hacerlo así. X más 10 más X, dice que esto me va a dar ¿cuánto? 50. ¿Ya? Entonces, como quiero saber cuánto tiene cada uno, me hace falta conocer este valorcito de X, tanto arriba como abajo. Voy a sacarlo de aquí, está muy fácil. X más X, 2X, y esto más 10 es igual a 50, en donde 2X es igual a 50 menos 10, en donde X tendría el valor de 40 sobre 2. Que al simplificar, X ha tenido el valor de ¿cuánto? De 20. ¿Sí? ¿Quién es 20? Vamos a ver. El X es 20. ¿Quién era X? Este. Entonces, el B es 20 y el A ha sido 10 más. Es decir, que este de acá sería ¿cuánto? 3. 30. Y ya está. Miren, trabajado mi problema con una sola variable. Ahora dice, pero si no quiero hacer eso, ¿puedo aplicarle la lógica a mi problema? Claro. Una preguntita. ¿Me puedes Yo explicar de le hice nuevo, mentalmente. me puedes Ya. explicar de nuevo la parte donde acomoda X más 10 más X? Ya. A ver. Entonces le repito y luego le vemos la mentalmente como les digo, ¿no? Entonces el detalle era este. ¿A quién le pongo X? El X yo le pongo al que no depende de nadie, es decir, no depende de otro valor para poder hallar ese. Entonces aquí me decía, entre A y B tienen 50 y A tiene 10 más que B. Entonces, si se fijan, para saber cuánto tiene A, tengo que saber cuánto es B. Pero para saber cuánto es B, ¿hay alguna relación que me dé? No. Entonces, ¿a quién le pongo la X? A la B, porque la B no depende de nadie. Es decir, para saber ese valor no tengo que sumar, no tengo que restar, no tengo que multiplicar. Entonces, a B le pongo X. Y como ya tengo el valor de B, en base a eso planteo el otro. Entonces dice, como A tiene 10 más, B le pongo X, entonces el de arriba sería X más 10. Y ya estaría planteado mi problema. ¿Sí? Eso es lo que dice ese planteamiento. Y aquí simplemente, pues, reemplazo lo que me dice aquí, que entre los dos tienen 50, es una suma, sumo los dos, el X más 10 y el X, y con eso pues ya saco mi resultado que es el X. Es decir, uno de ellos. Y obtengo el otro. Ahora mentalmente, me dijo la compañera, claro, se puede hacer mentalmente, pero también sabiendo esta deducción. Esta deducción es importante, bien importante esta. ¿Sí? ¿Qué deducción? Que el uno es 10 más que el otro. Es decir, que es la misma cantidad del otro, pero más 10. ¿Qué pasaría si a este le quito esta cantidad? Los dos tendrían lo mismo, ¿verdad? El uno tendría lo mismo que el de abajo. Entonces, ¿cómo hago esto para hacerlo mentalmente? Fácil, dice. Ah, ya, si entre A más B tienen 50, yo sé que la diferencia entre los dos es 10, entonces voy a quitar esa diferencia de mi total. Si quito esa diferencia de mi total, 50 menos 10, ¿cuánto me da? Que A más B sería, ¿cuánto? 40, ¿no? Estos 40, ¿qué quiere decir? Que 20 son del uno y 20 son del otro. ¿Por qué? Porque yo ya quité esto, que es la diferencia entre los dos. Esta es la diferencia de dinero que tenían los dos.
El uno tenía 10 más que el otro. Entonces, si quito esos 10, los dos tendrían la misma cantidad. Ojo, quito estos 10, los dos tendrían la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, como quito esos 10, los quito del total. 50 menos 10, 40. ¿Qué quiere decir? Que el uno tiene 20 y el otro también tiene 20. ¿Sí? Entonces, como el uno tiene 20, el otro va a ser 10 más, sería 30. Y ya está, hecho mentalmente mi problema. ¿Sí? Si yo le pongo la cantidad menos, en cambio tengo que sumar. Digamos que me dice que el uno tiene 10 menos que el otro. En cambio a los 50 tendría que sumar el 10 para que los dos tengan la misma cantidad. Sería 60 dividido para 2 me da 30. El uno tendría 30 y el otro tendría 20. Lo mismo, ¿no? La misma lógica. Entonces, miren, eso va dependiendo de su planteo. En este caso, el ejercicio, como les decía, son ejercicios muy simples que sí se pueden hacerlos mentalmente para poderse trabajar. Pero yo les explico cuál es la forma en la que vamos a ir planteando para que los ejercicios más complejos los puedan aplicar de la misma manera, ¿sí? Mentalmente también es muy conveniente trabajarlo. ¿Por qué? Porque desarrolla su destreza para que ustedes puedan entender los problemas. Pero este es vital, el planteamiento es vital. Entender que el uno es 10 más que el otro. Ahora, ¿qué suele ocurrir? ¿Saben decir esto? Ah, ya. El uno, pues no le conozco, el B cuánto es y el otro me dice que es 10. El A es 10 y el B es X. Ahí estaría haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque me dice que el A es 10 más que el de acá. ¿Cómo planteo el 10 más? Poniendo X más 10. ¿Sí? Ese planteamiento es importante que lo tengan clarito. Es decir, esto que puse aquí, que el uno depende del otro. Ya. Entonces, ¿por qué se caracteriza, les decía, este primer caso? Porque me propone siempre más o menos, ¿no? Dependiendo del problema. Es decir, siempre va a decir, el uno tiene 10 más que el otro, el uno tiene 10 menos que el otro, el uno tiene 30 más que el otro, y así sucesivamente. El siguiente caso, mire, se caracteriza porque tiene múltiplos y submúltiplos. Es decir, que aquí, en vez de decirme el uno tiene más que el otro, aquí va a utilizar la palabra doble, triple, mitad o tercera parte. ¿Sí? O sea, va a utilizar estas palabras para plantear. Es decir, va a utilizar multiplicación o va a utilizar división. Eso es lo que va a cambiar. ¿Sí? Entonces me dice lo siguiente. Entre Juan y Pedro tienen 60 años. Juan tiene el cuádruplo de la edad de Pedro. Entonces anotemos. Mire, Juan, Pedro. Siempre, hasta iniciar, anoten haciendo así. Luego ya pueden plantear directo. Ya dice, Juan tiene el cuádruple de la edad de Pedro. Entonces yo veo que Juan, la edad de Juan depende de la de Pedro. ¿Por qué? Porque Juan tiene el cuádruple de Pedro. ¿Pedro sé cuánto tiene? No. Entonces a Pedro le voy a asignar la edad de X. No sé qué edad. Pero Juan dice que tiene el cuádruple. Entonces aquí sería 4X. Juan tiene 4X. Ahí está. 4. Tiene el cuádruple. ¿Qué era cuádruple? Multiplicación por 4. Miren, ahí está mi planteo. Pedro tiene X, Juan el cuádruple de Pedro. Ahí está. Y nuevamente me dice esto. Entre Juan y Pedro tienen 60 años. ¿Qué operación matemática es eso? Una suma nuevamente. 4X más X igual 60. Miren, saqué mi ecuación. Siempre voy a sacar una ecuación la que me va a servir para poder saber los dos valores. ¿Sí? ¿Ya? Entonces voy a despejar. 4X más X que me daría 5X que es 60. En donde X pues sería 60 sobre 5. Que al simplificar pues simplificamos que esto me quedaría 12. Ya está. X es 12, pero veamos quién es 12. Ah, ya. Pedro ha tenido 12 años porque él es X. Y Juan ha tenido el cuádruplo, es decir, que si reemplazo el valor de X, 4 por 12, que esto me daría ¿cuánto? 48 años. Y acá abajo, pues, 12 años. ¿Sí? Y ya está, miren mi planteamiento directamente en mi cabeza. ¿Sí? Cuádruple. Simplemente que cambia el planteamiento así. Con una sola variable. Muchos suelen plantear con dos, ¿sí? Pero con dos es más complejo porque tienen que hacer un sistema de ecuaciones. Miren por qué. Miren, solo le voy a plantear para que le vean con dos. Solo para que le vean y noten la diferencia. Es más fácil plantear, pero más difícil de resolver. Mírense. Dice, entre Juan y Pedro tienen 60 años. Ah, ya te digo, Juan más Pedro igual 60. Juan tiene el cuádruplo de la edad de Pedro.
Juan, con respecto a Pedro, Juan es el cuádruple de la edad de Pedro. Como este es el cuádruple, multiplico por 4 este para que la ecuación se iguale. Listo. Mi planteamiento. ¿Sí? Ahí está. Juan más Pedro 60 y Juan es igual al cuádruple de Pedro. Ya está. Un sistema de ecuaciones. ¿Qué se hace en un sistema de ecuaciones? Se reemplaza los valores o se hace por sustitución, por suma y resta, por reducción, ¿sí? Por cualquiera de ellos se hace y se encuentran los valores. Entonces digo, aquí está Juan más Pedro 60, Juan es igual a 4P. Entonces, ¿y ahora qué hago? Sustitución, voy a sustituir. En vez de Juan voy a poner 4P. 4P más P igual 60. Esto me quedaría 5P 60, en donde P sería 60 sobre 5. Simplifico, P es igual a 12. Listo. Como Pedro es 12, ahora reemplazo aquí. Juan sería igual a 4 por 12, que es Pedro, donde Juan sería ¿cuánto? 48. Un sistema fácil, ¿no? Esos son los sistemas de ecuaciones, ¿verdad? ¿Perdón? Son los sistemas de ecuaciones. Claro, es un sistema de ecuaciones, dos formas. Este es un sistema de ecuaciones donde apliqué sustitución y esta es una ecuación de primer grado con una sola variable. ¿Sí? Es por eso que este es más simple. Estos problemas, como les digo, no se nota tanta la diferencia. ¿Por qué? Porque los problemas son simples. ¿Sí? Pero va a haber otros que son un poquito más difíciles o más laboriosos de plantear y en estos van a notar drásticamente la diferencia. ¿Sí? Estos, miren, cualquiera de los dos, ustedes van a decir, está fácil. Cualquiera está fácil. ¿Sí? Pero preferible, como les digo, es con una. ¿Qué con dos? Listo. Vamos al siguiente caso. Exceso y déficit, como les decía, simplemente cambia en lo que voy a hacer. Aquí sumaba o restaba y aquí multiplicaba o dividía. ¿Sí? Lo único que va a pasar. Listo. Vamos al siguiente. Este es el tipo de problema que más van a topar, el tercero. ¿Qué me dice en el tercer caso? Combinación de exceso y déficit con múltiplos y submúltiplos. Es decir, que en este caso vamos a tener los dos casos combinados. Es decir, vamos a tener uno más que el otro y uno el doble que el otro. ¿Sí? Pilas, vamos viendo. Entre Alberto, Bolívar y Carlos. Alberto, Bolívar y Carlos. Voy a ponerles las iniciales nomás. Dice, tienen $580. Aquí está. ¿Sí? Tienen $580. Y ahora me dice, Bolívar tiene 20 más que Alberto y Carlos tiene el duplo de lo que tiene Bolívar. ¿Cuánto tiene cada uno? Listo. Ahora sí analicen ustedes. ¿A quién le pongo X? ¿A Alberto, a Bolívar o a Carlos? Recuerden que tiene que ver la dependencia, ¿no? Para sacar uno tengo que saber el otro. Entonces, Bolívar, Bolívar. Bolívar, ¿ya? Volvamos a leer. Bolívar tiene 20 más que Alberto. Bolívar tiene 20 más que Alberto. Es decir, que para saber Bolívar necesito saber Alberto. Pilas. Para saber Bolívar necesito saber Alberto. Dice, porque Bolívar tiene 20 más que Alberto. ¿Sí? Ya, entonces tengo que ver cuánto tiene. Y Carlos tiene el duplo de lo que tiene Bolívar. Carlos tiene el duplo de lo que tiene Bolívar. Ah, ya, entonces para saber Carlos necesito Bolívar. Entonces, ¿cuál no depende de nadie? Ojo, para saber Bolívar necesito lo de Alberto. Y para saber Carlos necesito lo de Bolívar. ¿Cuál no depende de nadie? Alberto. Correcto, Alberto no depende de nadie, mire. A Alberto le voy a poner la X porque él no depende de nadie. Para saber Alberto, ¿qué tengo que hacer? No tengo nada, ¿no? Entonces, en eso es lo que ustedes tienen que saber cuál es la X. Bolívar tiene 20 más que Alberto, entonces para saber Bolívar tengo que saber Alberto. Carlos tiene el duplo de Bolívar, entonces para saber Carlos tengo que saber Bolívar. ¿Cuál no depende? Ya está. Alberto no depende de nada. Y ya con ese planteo, miren, facilito, se va armando solito. Bolívar tiene 20 más que Alberto. Ah, ya, entonces aquí Bolívar sería X más 20. Listo, ahí está. Y Carlos tiene el duplo de Bolívar. Ah, ya, entonces si Carlos tiene el duplo de Bolívar, duplo que era multiplicación por 2. Aquí sería esto. Ya está, miren, ahí está trabajado. Alberto tiene X, Bolívar 20 más que Alberto y Carlos tiene el duplo de lo que tiene Bolívar. Es decir, Carlos tiene el doble de esto. Alberto tiene 20 más que esto. Y miren, se va armando solito, ¿no? Solito se arma.
Entre los tres tienen 580, entonces miren, voy a trabajar 580 y trabajo. Miren, ¿qué me quedaría? Entonces x más 20 y más, miren, voy a hacer la multiplicación de esto y le voy a poner directo para no hacer otra línea más de proceso, ¿no? Ojo, voy a multiplicar de una vez. ¿Qué me quedaría aquí? 2x más 40. ¿Y esto sería igual a cuánto? A 580. Listo. Sumo todas las x. X más x, 2x y más 2x, 4x. 20 más 40 más 60. Que esto sería 580. Listo. Ahí está el 580. Ahora, sigo trabajando mi despeje. 4x sería igual 580 menos 60. Donde 4x sería igual 520. Donde x tendría el valor de 520 sobre 4. X sería igual cuarta de x1, cuarta de x1, cuarta de x3 y 0. 130. Listo. ¿Ya? X es 130. Como me pregunta cuánto tiene cada uno, Alberto ha tenido 130. Bolívar ha tenido 20 más, que Bolívar tenía 150. Y Carlos pues tenía el doble de Bolívar, que esto sería 300. Listo. Sumado todo, pues me da los 580. Y ya está. Trabajado mi problema. ¿Sí? Miren, por ejemplo, al hacerlo así está simple. Pero, ¿qué tal si lo quiero hacer con sistema de ecuaciones? Ya quedaría más difícil. Miren por sistema de ecuaciones, solo para que le vean el planteamiento. Alberto más Bolívar más Carlos, 580. Bolívar con respecto a Alberto, Bolívar tiene 20 más. Como este tiene 20 más, para que la ecuación se iguale, le sumo a Alberto. Y Carlos, con respecto a Bolívar, me dice que Carlos es el doble. Como este es el doble, multiplico este por 2. Este sistema me quedó. Este es un sistema de ¿cuánto? De 3 por 3. ¿Se acuerdan cómo resolver un sistema de 3 por 3? Difícil, ¿no? Más largo. ¿Sí se fijan? No, profe, yo la verdad no me acuerdo. ¿Sí? Entonces Es un sistema muy tedioso. eso, pues ya ven. Entonces, ¿cuál les queda más fácil? Un solo, ¿no? Una sola. Como le digo, la mayoría son así. La mayoría son así. Entonces, no me conviene hacer esto. Me conviene hacer esto porque yo veo que es facilísimo hacer esto y esto no me tardaría nada. Pero en hacer uno de estos sí me tardo siquiera un minuto o lo más rápido que sea. ¿Sí? Entonces, pilas solamente al trabajar en esto, ¿sí? Entonces, mira, ¿ya? Ojo, combinación de los dos casos solamente al plantear. Vamos al siguiente. Números consecutivos. Entonces, acordémonos un poquito de los números consecutivos. Si nosotros queríamos plantear consecutivos, teníamos lo siguiente. Cuando planteamos consecutivos, ¿sí? Y tenemos el otro caso cuando planteamos consecutivos pares e impares. ¿Sí? Pares e impares. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es representar, ¿no? A los consecutivos. Pongamos para acá. Por ejemplo, si yo pongo un consecutivo normal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos son números consecutivos. ¿Qué característica tienen? La característica tienen es que, ¿cómo llego de aquí a acá? ¿Cómo llego de aquí a acá? ¿Cómo llego de aquí a acá? O, dícholo de otra forma, más fácil. ¿Cómo llego al siguiente? Más adelante ya vamos a ver las sucesiones numéricas para que ustedes se den cuenta, ¿no? ¿Cómo llego de aquí a aquí? 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 ¿Qué estoy haciendo para llegar del uno al otro? Tomando más uno. Correcto, sumando más uno. ¿Y se acuerdan que el término consecutivo era uno más? Ya, entonces si yo quiero consecutivos normales, siempre empiezo desde el valor de x. Mi primer número es x, el segundo sería 1 más, x más 1. El tercero sería x más 2, x más 3, x más 4 y así sucesivamente, siempre uno más. Entonces, esto va a ser la notación de mi número consecutivo. ¿Sí? Número consecutivo. ¿Ya? Ahora, veamos los pares. Digamos que yo tengo pares, digamos tengo el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. Y tengo los impares, tengo el 7, el 9, el 11, el 13, el 15. ¿Ya? Como ven, estos son pares y estos son impares. ¿Ya? ¿Qué va pasando de aquí a aquí? ¿Qué pasa de aquí a aquí? ¿Qué pasa de aquí a aquí? ¿Qué pasa de aquí a acá?
¿Cuánto va sumando? Antes sumaba 1 en los consecutivos normales, dos. pero en los pares suma 2, ¿no? Correcto, suma 2. Ahí está, suma 2 cada vez. Entonces, mi primer par sería el X, el segundo par sería X más 2, el siguiente sería X más 4, el siguiente sería X más 6, y así sucesivamente, X más 8 y así. ¿Sí? Tendría mis pares. Ahora la pregunta, ¿cuáles serían los impares entonces? ¿Qué expresiones representarían a los impares? X más 1, X más 3, X más... Ya, vamos viendo. X, X X. más 1, X más 3, X más 5, ¿así? Ya. Antes de ponerle aquí, probémosle acá. Ya. X, ojo, puede tomar cualquier valor, ¿no? ¿Sí? Cualquier valor. Entonces, yo le pongo el 3. Si X vale 3, 3 más 1, 4. 3 más 2, 5. Aquí es 3, perdón, X más 1, X más X, X más 1, X más 3, X más 5, ya. Entonces me quedaría 3 más 3, 6. Me quedaría 3 más 5, 8. ¿Qué pasó? Se hicieron pares, ¿no? Ya, ahora sí, veamos acá. Si ustedes se acuerdan, lo que les decíamos aquí es que nosotros representamos a este aumento de 1 en 1. ¿Sí? Quiero menos. Entonces sería Ya, ojo, representamos el aumento de 1 en 1. Acá representamos el aumento de 2 en 2. Acá abajo del 7 al 9, ¿cuánto sumé? Nuevamente sumé 2, ¿verdad? Del 7 al 9 sumo 2. Del 9 al 11 sumo 2. Del 11 al 13 sumo 2. Entonces, ¿esto y esto no es lo mismo? Si yo represento solamente al aumento, sí, es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta expresión que pusimos aquí representa a los pares y representa a los impares. La única diferencia, ¿cuál es? La única diferencia es que en el problema, si yo hablo de números pares, por ejemplo, pongamos para que ustedes se den cuenta. Si yo hablo de pares, el primer dato que me va a dar va a ser un número par. Es decir, que aquí de ley tiene que salirme un par. Si hablo de números pares, este tiene que ser un número par. Por ejemplo, pongámosle el 10. El siguiente sería ¿qué? 10 más 2, 12. El siguiente que sería 10 más 4, 14. Son pares consecutivos. En cambio, si me habla de impares, el primer dato obligado tiene que darme un impar. Es decir, por ejemplo, aquí pongo el 7. Si mi primer impar es 7, el siguiente sería 7 más 2, 9. El siguiente sería 7 más 4, 11. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Que si me habla de pares, mi primer X va a ser par. Y si me habla de impares, mi primer X va a ser impar. Es decir, que el planteamiento de pares e impares es el mismo para los dos. Para pares como para impares. Es lo mismo para los dos. ¿Sí? Entonces, simplemente la diferencia es que nosotros representamos al aumento. Y el aumento en los consecutivos va de 1 en 1 y el aumento en los pares e impares va de 2 en 2. Entonces la expresión sigue siendo la misma. Mucho cuidado con eso. Ya conociendo eso, pues ya se vuelve fácil el planteamiento. Miren. Por ejemplo, el problema que me está proponiendo ahí es muy simple. Me dice, la suma de 3 números consecutivos es 369. Entonces pongamos los 3 números consecutivos. A, B, C. 3 consecutivos. Pongamos, el primero es X, el siguiente sería X más 1 y el siguiente sería X más 2 porque son consecutivos. ¿Sí? Primer número, segundo y tercero. 3 números consecutivos es 99. Voy a sumar. X más X más 1 más X más 2 me dice que es 369. Eso resolvemos. 3X más 3, 1, 2, 3X más 3 es igual a 369. 3X es igual a 369 menos 3, en donde X sería igual a 366 sobre 3. Que simplificando, pues X tendría el valor de 122. Listo. Mi primer valor ha sido el 122, el primer número. El siguiente sería el 123
El siguiente sería el 124. ¿Sí? Ya está. Trabajado mi problema. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿para qué me sirven? Para plantear los casos. Para eso me van a servir, para nada más lo que estoy haciendo, para plantear los casos. ¿Sí? Esos números de 122, 123, 124, ¿qué son, profesor? La suma de 369. Claro. Todos estos, que eso es lo que me decía aquí. La suma de los tres números es 369. Es decir, que sumo este más este más este es 369. Pero como no los conocía, a cuáles son esos consecutivos, no sabían cuáles son. Por eso yo los represento por estos números. Este es mi primer consecutivo, este es el segundo y este es el tercero. Entonces, como yo no los conozco a estos, yo los sumo a estos de aquí. Aquí está mi primer número, mi segundo número y mi tercer número. Yo los sumo para representar al 1, al 2 y al 3. ¿Sí? Entonces yo lo represento de esta manera. Y digo que la suma de los tres me dijo el problema que me da 369. Entonces yo quiero hallar cuál es ese número. Y resulta que el número es el 122. Entonces el 122 es el primero, el 123 es el segundo y el 124 es el tercero. Que sumados me dan los 369, que es lo que me propuso mi problema. ¿Sí? Es decir, yo represento porque no los conozco cuáles son. Hay otra forma muy fácil para hacer este tipo de ejercicios. ¿Se acuerdan ustedes cómo se sacaba el promedio? Tal vez en el colegio ustedes aplicaron el promedio. ¿Cómo se sacaba un promedio? Un promedio, por ejemplo, me decía que el promedio o la media aritmética era igual a la suma de los números sobre la cantidad de números. Básicamente, es decir, si tengo tres notas, sumo las tres notas y divido para tres. Si tengo dos notas, tomo las dos notas y divido para tres. Ese era mi promedio. ¿Sí? Ahora, el promedio es algo muy particular en los consecutivos. Algo muy particular en los consecutivos. ¿Qué es lo que tiene de particular ese promedio? Pila. Fíjense para que ustedes lo noten nomás. Digamos que mis notas son estas: 7, 8 y 9. ¿Cuál creen que es el promedio si mi primera prueba, en la primera prueba saqué 7, en la otra saqué 8 y en la otra saqué 9? Entonces dice, voy a sacar mi promedio, pues rapidito, y mi promedio sería 7 más 8 más 9, todo 24. sobre 3, ¿no? Que sería mi Dividido para promedio, que 3. sería 8. 24 para 3, que sería 8. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si mis notas son 6, pongámosle 5, 6 y 7? Primera nota 5, segunda nota 6 y tercera 7. 18. Entonces digo, mi promedio, claro, sería mi 5 más 6 más 7 sobre 3, que esto sería 6. 18 sobre 3, y esto me queda 6. ¿Le notaron algo particular? ¿Qué le notaron de particular? ¿Se fijan que el promedio me da el número de la mitad de los 3? Miren el 6 de aquí. ¿Es el número Sí, de la sí, mitad de sí. los 3? ¿Sí? Es decir, que sí, esto sucede solo en los consecutivos. Ahora que si me pusieran aquí 3, el otro 7 y el otro 9, no me va a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque estos no son consecutivos. ¿No? Ahí me va a salir otro número, mire, probemos, mira, 7 más En 3, clases, amor. 19 para 3 no me va a dar el 7, ¿se fijan? Entonces esto resulta solo cuando son consecutivos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si son consecutivos? Sucede eso, mire. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, yo tengo estos números, tengo el 12, el 13 y el 14, y quiero sacar el ¿De promedio de estos tres números? contigo? ¿Cuál sería el promedio? ¿De cuál? Del 12, del 13 y del 14. 12 más 13 más 14, 13 va a 30. salir. No es necesario hacer el problema, ¿por qué? Porque como son consecutivos, el promedio va a ser 13. Es decir, va a ser el de la mitad. ¿Qué tal yo les digo, cuál es el promedio del 11, del 12 y el 13? Ya, pues mi promedio es el 12. ¿Por qué? Como son consecutivos, ¿sí? Profesor, El y cuando promedio son es el de la mitad. consecutivos, profesor, y cuando son consecutivos, la respuesta siempre es el medio, o no siempre es así. Solo cuando sean consecutivos. Solo cuando son consecutivos, el promedio es el de la mitad. ¿Sí? Y además, ¿qué pasa si yo tengo más números? El promedio va a ser el del medio. ¿Sí? ¿Cómo sería el del medio? Digamos que yo tengo 4 números. Tengo el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Se fijan que son consecutivos? Ahora me van a decir, ¿y ahora qué número está en la mitad? Ya, ¿qué número hay entre el 8 y el 9? ¿Cuál hay? El 8, 5, ¿verdad?
Entre el 8 y el 9. ¿Qué número hay? Ah, El 8,5. Ese es el promedio. ¿Sí? Entonces, en los consecutivos, así de fácil se saca. Ahora, esa lógica, ¿para qué me va a servir? Me va a servir de mucho, miren, en mi problema. ¿Por qué me va a servir de mucho en mi problema? Le voy a borrar esta explicación para que ustedes vean cómo es que me va a servir de mucho. Esto me va a servir para no escribir tanto. Pilas de aquí. ¿Se fijan en la fórmula? La fórmula me dice que la suma de todos y le divida para el total de elementos, ¿verdad? La suma de todos y le divida para el total de elementos para hallar el promedio. Entonces yo digo, fácil, voy a hallar mi número de la mitad. Mi número de arriba, la suma tengo que es 369 y yo sé que son 3 números, ¿verdad? Son 3 números, pilas aquí. Tercera 1, tercera 1, tercera 2, tercera 3. Ah, ya, fácil. Yo sé que el número de la mitad es el 123. ¿Cómo hallo los otros dos? Sumo 1, sería 124, y resto 1, que sería 122. Ya está. Alguien miren los 3 números que estaban acá. ¿Tuve que hacer algún proceso? Solo la división. ¿Sí? Miren, solo la división. Como yo sé que son consecutivos, uno más a la derecha, y si es que quiero regresar antes, uno menos. ¿Sí? Porque ya tenía la suma. Ya no necesito hacer todo esto. Ya simplemente divido para 3 para hallar el número de la mitad. Y como ya tengo el de la mitad, voy a la derecha, voy a la izquierda. Y listo. ¿Sí? Si es que hablo de consecutivos. Entonces, miren, los consecutivos tienen eso de particularidad, ¿no? Que se puede trabajar de esa manera o se puede trabajar de esa forma. ¿Listo? Vamos al siguiente tema. Este es un tema muy importante, muy interesante también. Edades en el tiempo, o pierde y gana, que se conocen algunos problemas. Dicen, edades en el tiempo, en un problema de edades en el tiempo se representan los siguientes elementos. La persona, sobre la cual se está referida las edades en cuestión. Los tiempos, es decir, vamos a tener los tiempos como el pasado, presente y futuro. Pero aquí aumentan estas palabritas, pilas aquí. En el pasado, ¿cómo me doy cuenta que un dato está en el pasado? Que la edad que yo estoy trabajando está en el pasado. Lo identifico así de fácil. Pasado, tenías, tuviste, hace años, fue. Palabras que me indican pasado. Presente, tengo, tienes, actual, es, futuro, tendré, tendrás, dentro de años, será el año próximo. Miren, son palabras que me indican ya los tiempos. Entonces yo ya sé los tiempos a partir de ello. ¿Sí? Y ya vimos pues algo al inicio también en el planteamiento de edades, que decíamos lo siguiente, que si nosotros teníamos el pasado, el presente y el futuro, surgía algo muy particular. Si es que iba hacia la derecha, tenía que sumar los años que pasaron, pero si me regresaba a la izquierda, tenía que restar los años que pasaron. ¿Sí? La particularidad que vimos en el planteamiento, ¿se acuerdan? Del pasado al presente sumo, del presente al futuro también sumo. Si quiero ir del futuro al presente, resto la edad. Si quiero ir del presente al pasado, resto la edad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo que esta persona que está aquí tiene 30 años en el presente. ¿Sí? Esta persona tiene 30 años en el presente. ¿Qué pasa si quiero llevarle 10 años al futuro? ¿Cuántos años tendría esa misma persona? ¿Qué tendría que hacer? Si quiero llevarle al futuro 10 años. ¿Cuántos años tendría esa persona? 40. Ya, tendría 40, ¿verdad? Porque digo 30 más 10, ¿qué van a pasar? Pues esta persona tendría 40 años, fácil. Ahora le digo, si esta persona tenía 30 años, ¿qué pasa? Me voy a preguntar, ¿qué edad tendrías él hace 8 años? ¿Qué edad tendría hace 8 años? Es decir, ¿qué edad tendría en el pasado? Esa misma persona. Debió ser un poquito más pequeña de edad. ¿Qué edad tendría?
22. 22, correcto. 22, miren, entonces, fácil, ¿no? Ir desplazarse en el tiempo. Entonces digo, si en el presente tiene 30 y voy al futuro, pues ya está. Digamos el caso lo siguiente. Les digo que en el futuro, esta chica que está aquí, ¿ya? Esta chica va a tener en el futuro, va a tener 40 años. Luego de 15 años va a tener 40 años. O sea, pasado 15 años de los que tiene, va a tener 40 años. Entonces, les pregunto ahora, ¿qué edad tiene en el presente si luego de 15 ella va a tener 40 años? 25. Ya, 25, correcto. ¿Y qué edad va a tener qué edad tenía hace 13 años? Es decir, ¿qué edad tenía en el pasado hace 13 años? 12. 12, correcto, 12 años, mira. Fácil, ¿no? Lo único que va a cambiar ahora, ¿qué va a ser? Que no voy a conocer la edad. Es decir, que en este caso les digo lo siguiente. Tengo que este muchacho tiene X años en el presente. ¿Cuántos años tendrá dentro de 20? Es decir, en el futuro. Ahorita tiene X. ¿Cuántos tendrá en el futuro? Fácil. X más 20. X más ¿Verdad? 20. X más 20. ¿Por qué eso va a tener en el futuro? Porque ahorita en el presente tiene X. ¿Cuántos va a tener en el futuro? X más 20. Ese muchacho, ¿cuántos años tendría hace 7 años? Fácil. Aquí como voy a la derecha sumaba, acá como voy a la izquierda resto. Es decir, que en este tiempo tendría X menos 7. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar. ¿Se fijan que es lo mismo que hicimos acá? Sino que acá se vuelve más fácil porque yo ya tenía el dato. O sea, ya tenía el número. Pero acá no lo tenía. Así que se vuelve más difícil, profe, y ya no se puede, suelen decir. Pero no, miren, así está fácil. ¿Sí? Ya. Ahora, otra consideración que hay que tomar en cuenta en edades, antes de plantear también, hay veces que simplemente en este tipo de problemas suelen caerse. Digamos que, a ver, preguntemos, por ejemplo, María, ¿cuántos años tienes tú? Ya tengo 18 años. Ya. María tiene 18. Para hacerle un número redondo, digamos que yo tengo 38, ¿sí? María tiene 18, yo tengo 38. Hoy en el presente, ¿sí? Estamos en el 2021, ¿sí? 2021, en el presente. Yo y María. María tiene 18 y yo tengo 38. ¿Sí? Ya, ahí tenemos nuestro caso. Mi pregunta es, después de 4 años, ¿la diferencia de edades será la misma o no será la misma? ¿Qué No, no dice? es lo mismo. No, cambia. ¿Cambia la diferencia? Pilas. ¿Cuál es La la misma. diferencia de edades? 38 y 18, la diferencia es 20 años, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya. Luego de 4 años, a ver, lleguemos a la edad. Ojo, yo no les pregunté que la edad es la misma, les pregunté la diferencia de las edades. Ahora, si yo tenía 38 en el 2021, luego de No, 5 eso años, sí. luego de 4 años tendría 42, ¿verdad? Sí, 42 años. Ya. Si ella tenía 18, luego de 4 años tendría ¿cuánto? 22. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de edades 4. entre 42 y 22? ¿Qué diferencia de edades tenemos? 20 años, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, yo les digo, sí, ahora en el 2021 teníamos 38 años, en el 2000, pongámoslo, en el 2020, ¿la diferencia de nuestras edades será la misma o no? Sí. Claro. ¿Cuántos años tendría yo? 37. ¿Cuántos tendría ella? 17. 17. 37 menos 17, 20. 20 años. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Esto es algo muy Se particular, mantiene. a veces que les ponen a razonar en esto.
Y como ven, si se equivocan al inicio, yo les pregunto, la diferencia de edades en el presente es 20. Luego de 4 años, ¿cuál será la diferencia? Entonces, solo una pregunta así les pueden proponer. Eso es razonamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué diría? Ah, la edad es la misma. La diferencia es la misma. La edad cambia, pero la diferencia es la misma. Primera característica, diferencia de edades en el tiempo es la misma, siempre se va a mantener. Otra característica, notémosla por aquí. Diferencia de edades en el tiempo es la misma. Otra diferencia de edades. A todos nos pasan los mismos años, ¿no? ¿Cómo es eso que a todos nos pasan los mismos años? A ver, Sarela, ¿cuántos años tienes? 17. Ya, 17 años. Luego de 10 años, ¿qué pasará? Yo tengo 27, la compañera tiene 17. Luego de 10 años, yo tendré 37 y ella tendrá 27, ¿sí? Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿sí? ¿Será posible de que ella cumpla 27 y yo cumpla 35? Si pasaron 10 años, No. No. No, por no la sería diferencia lógico, sería la ¿verdad? misma. Ujú. ¿Sí? Claro que las mujeres suelen decir, no solo los hombres les avanza la edad, a las mujeres solo llegan hasta los 30 y luego viene en retroceso otra vez. Entonces, eso no funciona aquí en los problemas, ¿no? Eso pilas. No es un bebé todavía. Claro, Luego ya nos olvidamos de la edad. eso, así mismo es. Entonces acá no, a todos nos pasan la edad. Si a mí me pasaron 20 años, a Zarela también le van a pasar 20 años, ¿sí? Entonces, muchas veces en el planteamiento que suele ocurrir, dice, por ejemplo, tengo a Abel y tengo a Luz. Resulta que a Abel sí le sumé los 10 años que pasó, pero a Luz no le sumé. ¿Será posible eso? No, ¿verdad? Entonces sí digo, si quiero llevarle a Abel 10 años al futuro, tengo que sumarle a Abel y también tengo que sumarle a Luz. ¿Sí? Entonces eso es lo que, a eso es lo que me quería referir. A todos nos pasan los mismos años. Ya. Listo. Con eso, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya vamos a plantear nuestros problemas. Una de las opciones fáciles para plantear este tipo de problemas es hasta aprender, ¿no? Hasta aprender un poquito, hasta que ustedes le cojan un poquito el hilo de esto, es hacer un cuadrito. En un cuadrito ustedes van a tratar de establecer lo que hicimos aquí con dibujitos, pero ustedes lo van a hacer en un cuadrito. ¿Cómo es eso? Vamos, miren, leyendo el problema para que ustedes lo anoten y luego vean cómo vamos a trabajar. La única diferencia es que aquí ustedes tienen que plantear la ecuación, no les da la ecuación, ¿no? Miren, vamos viendo. Dice, la edad de Pedro es el cuádruplo de la edad de Javier. ¿En qué tiempo está esto hasta aquí? Si me ayuda. ¿En pasado, en presente o en futuro? La edad de Pedro es el cuádruplo de la edad de Javier. Presente. Presente, correcto. ¿Por qué me doy cuenta? Por esta palabra es, mire, es presente, ¿sí? Y dentro de 8 años, la edad de Pedro será solamente el triple. Y dentro de 8 años, ya me doy cuenta que como utiliza el presente y utiliza el futuro, este es un problema de edades en el tiempo, ¿sí? Ya. Entonces, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar mi cuadrito y voy a ponerle así. Tengo aquí a Pedro, tengo acá a Javier, y por si acaso voy a plantear así. Así, ya. Le hice muy grande, pero bueno. Ya, ahí está. Pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Ahí está. Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren mi planteamiento. Ahí está mi tablita. Entonces me dice lo siguiente. La edad de Pedro es el cuádruplo de la edad de Javier. Ah, ya. Pedro con referente a Javier. Javier no sé qué edad tiene, pero Pedro tiene el cuádruplo. ¿Por qué le pongo en el presente? Porque me está diciendo es.
La edad de Pedro es el cuádruple de la de Javier. Entonces yo le pongo en el presente. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a avanzar en el tiempo que me pide. No voy a plantear todavía esto. Voy a avanzar recién en el tiempo que me pide. Dentro de 8 años, dice. ¿Qué voy a hacer? Voy a avanzar 8 años. Y como avanzo 8 años, tengo que irme al futuro. Voy a hallar estas mismas expresiones, pero acá. Porque si ustedes se fijan, esta ecuación que está aquí está planteada en el futuro. Miren lo que me dice aquí. La edad de Pedro es el cuádruplo de la de Javier. Esta es simplemente información de datos. Pero luego me dice, y dentro de 8 años, la edad del Pedro será solamente el triple. Esto ya es una ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué me toca hacer primero? Copio mis datos, les llevo al tiempo que yo quiero trabajar. ¿Y qué tiempo es eso? Dentro de 8 años. Entonces yo digo, dentro de 8 años, este 4x y este x ya se volverían 4x más 8 y x más 8. ¿Se acuerdan que decíamos que a los dos les pasa el tiempo? Si al uno le pasa el tiempo, al otro también. ¿Sí? Entonces, miren, hasta aquí no planteé nada. Simplemente, como me dijo esto en el presente, lo llevé al tiempo donde está el otro planteamiento. ¿Sí? Ya está. 4x más 8 y x más 8. Y ahora. Y dentro de 8 años ya están las edades, que son estas dos. La edad de Pedro, es decir, ¿cuál sería la edad de Pedro? Que es esta, 4x más 8, será solamente el triple. ¿Sí? Y dentro de 8 años, la edad de Pedro será solamente el triple. Con respecto a Javier, ¿no? X más 8. Les explico este planteamiento. Este planteamiento es como este, miren. A es el doble de B. ¿Cómo planteo esto? A es el doble de B. Este planteamiento que voy a hacer es parecido a este. A es el doble de B. ¿Cómo hago ese planteamiento? Como tengo que hacer una ecuación, yo debo hacer A y B. ¿Sí? Como A es el doble de B, debe haber una ecuación, pongo el igual. ¿A quién le multiplico por 2? ¿Al A o al B? Para expresar lo que me dice aquí. A es el doble de B. Ah, ¿Al A? Ya. Comprobemos. Pilas, comprobemos. Nosotros queremos hallar una ecuación. Pongámosles valores numéricos a este valor. Al A pongámosle 6. Y como dice que ese es el doble, al B pongámosle 3. ¿Sí? Le puse estos valores para que ustedes vean el planteamiento. Entonces reemplacemos abajo a ver si mi ecuación se igualó. Recuerden que yo estoy sacando una ecuación para que se iguale. 2 por 3 es igual a 3. 2 por 3 me da 6. ¿6 es igual a 3? No. ¿Qué pasó? No se igualó. ¿Qué quiere decir? Que este planteamiento está mal. Entonces, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente. Siempre que les pongan un problema de estos, de este tipo de planteamientos, lo que me dice el problema ya está. ¿Qué tengo que hacer? Al otro duplicarle, al otro dividirle, al otro sumarle. Es decir, si A es el doble de B, ¿a quién le voy a poner el doble? A B. Como A es el doble de B, yo tengo que igualar mi ecuación. Y para que mi ecuación se iguale como este es el doble, le multiplico por 2 al de acá. Por ejemplo, si me dijese esto, A es 10 más que B. Entonces yo digo, quiero plantear mi ecuación, A con B. Como A es 10 más, entonces a B le voy a sumar los 10. ¿Sí? Entonces siempre se hace así. Fíjense ahora, reemplacemos los datos para que ustedes vean que sí se igualó la ecuación. Si A vale 6, aquí sería 6. Si B vale 3, aquí sería 3. 6 es igual a 2 por 3, sí. 6 es igual a 6. Se igualó, mire. Comprobemos acá abajo. Si A es 6, B es 10 más, dice. Entonces aquí sería 3 más 10. Espérense, aquí está. Tengo que ponerles otros valores, ¿no? Porque me dice que es 10 más. Entonces, pongámosle otros valores. Como A es 10 más, esto sería 6 y esto sería 16 y esto sería 6. Y ahí se reemplaza.
16 sería igual a 6 más 10, que 16 sería igual a 16, es igual a mi ecuación. ¿Sí? Entonces, pilas, el planteamiento es, si este es 10 más, le sumo al otro. Si este es 10 menos, le resto al otro. Si este es el doble, le duplico al otro. Si este es la mitad, le saco la mitad al otro. Si este es el triple, le triplico al otro. Para que la ecuación sea igual. Entonces, en este caso, me dice que esto es el triple. Esto es el triple. Entonces, ¿a quién le multiplico por 3? A este de acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mi ecuación sea igual. Si este es el triple, le multiplico al de acá. ¿Sí? Listo, ya está planteada mi ecuación. ¿Qué hice? Planteé mi primer dato que comúnmente se lo pone directamente en el tiempo. Luego se lleva ese dato a la edad en donde se está trabajando la condición de multiplicación, división, suma y resta. Y luego se plantea la ecuación. ¿Y cómo se plantea la ecuación? Se pone el doble al que no está dado o no está dicho el problema. ¿Sí? Entonces veamos. Entonces aquí me quedaría 4x más 8 es igual a 3x más 24. Recuerden que la multiplicación tengo que trabajar este con este y este con este. Y trabajo un poquito. 4x menos 3x pasando al otro lado es igual a 24 menos 8. Aquí sería x es igual a 24 menos 8, que sería 16. Y ya tengo x, tengo 16. Esto es 16 en el presente. Esto sería 64 en el presente. Porque reemplazo con el valor de 16. 16 por 4, 64. ¿Sí? Tengo las edades en el presente. Que en el presente Javier ha tenido 16 y en el presente Pedro ha tenido 64. Si me hubiesen preguntado qué edad tendrán en ese entonces o qué edad tendrán en el futuro, tendría que reemplazar acá. Entonces aquí sería 16 más 8, él tendría 24, y el de acá 64 más 8, que tendría 72. Entonces aquí lo que les puede proponer es cambiarle en el tiempo que quieren hallar las edades. Pero el planteamiento pues sigue siendo estrictamente el mismo. Sigue manejándose de la misma manera. ¿Sí? Si se fijan, aquí tengo dos variables. Hay veces, miren, que solamente tienen una. Miren, yo voy a poner un problemita para que ustedes se den cuenta solamente con una variable. Perdón, con un nombre, ¿no? Miren, les pongo así, este es el problema. Mi edad dentro de 3 años será el doble de la que tuve hace 3 años. Mi edad dentro de 3 años será el doble de la que tuve hace 3 años. Y la pregunta es, ¿qué edad tengo? Estoy pidiendo en el presente, ¿no? ¿Qué edad tengo? ¿Qué voy a hacer en este caso? Miren, un cuadrito similar. Entonces aquí en este caso estaría yo solamente y tendría pasado, presente y futuro. ¿Ya? Pasado, presente y futuro. Como la pregunta es ¿qué edad tengo? Es decir, necesito la edad en el presente. Y arriba están involucradas mi edad dentro de 3. Entonces tengo que ir 3 años hacia acá. Esto me quedaría x más 3. Será el doble de la que tuve hace 3 años. Entonces necesito la edad de acá hace 3 años. Entonces esto sería x menos 3. Dentro de 3 hace 3. ¿Sí? Entonces primero saco las edades que están participando en la ecuación. Mi edad en el presente no sé cuál es, si es la que quiero. Dentro de 3 mi edad sería x más 3 y hace 3 mi edad sería x menos 3. ¿Sí? Y ahora voy a plantear. Dice que si yo comparo esta hace menos 3 con esta dentro de 3, esta dentro de 3, esta dentro de 3 es el doble de la de acá. Por tanto, como este es el doble, multiplico por 2 a la otra. ¿Sí? Multiplico por 3 al otro. Recuerden eso, que la que me dice que es el doble, el otra multiplico. Si este es el triple, a la otra multiplico. Si esta es la mitad, a la otra saco la mitad. ¿Sí? Y listo, miren, mi planteamiento está ahí. Esta va a ser el doble de la de acá, por tanto, a esta la multiplico por 2. ¿Qué me quedaría entonces? 12x menos 6 es igual a x más 3. Pasa acá. 12x menos x es igual a 3 más 6, en donde x sería 9. Listo, mi edad, ¿cuál ha sido en el presente? Ha sido 9. Y ya estaría trabajado mi problema.
Va a haber algunos que ustedes van a poderlo resolver solamente con las respuestas, es decir, con opción múltiple, ¿no? Se va a poder trabajar. Bueno, ahorita todavía no sabemos cómo va a ser la evaluación, si va a ser con opción múltiple, me imagino que sí, porque la mayoría de test son con opción múltiple, no sabemos si van a tener solamente 4 o 2 o no sé, ¿no? Es lo único que no se sabe, pero la forma de trabajo es esta, ¿sí? Listo, vamos al siguiente caso. Luego vamos a practicar, ¿no? Ya. Aquí tenemos los últimos 3 casos, que es una clasificación. Miren aquí, este dice, la relación de hombres a mujeres en una fiesta es de 5 a 12 y el total de asistentes son 240 personas. ¿Cuántos son los hombres y cuántas son mujeres? Ya. Entonces, miren, aquí yo plantearía un sistema de ecuaciones y lo haría así. Hombres sobre mujeres es igual 5 sobre 7. Esta es una proporción. Proporción es la igualdad de dos fracciones o dos razones. Y me dice, si el total de asistentes son 240, es decir, los hombres más las mujeres son 240, y ya tendría mi sistema de ecuaciones, mira. Ya tendría mi sistema de ecuaciones planteado directamente. Podría resolver y podría plantear. Pero como les digo, a mí siempre me gusta trabajar con una sola variable, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta algo. Para llegar a una razón, lo que yo tengo que hacer con A y con B es simplificarles. ¿Sí? Simplificarlas. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo el 25 y aquí tengo el 15, esta no sería una razón. Una razón es cuando ya está simplificada. Simplifico, quinta de aquí 3, quinta de aquí 5. Esto ya sería una razón, es decir, que mi razón es de 5 a 3. ¿Cómo hago para llegar del 5 al 25? Esto tendría que multiplicar por el número que simplifiqué. ¿Cómo hago para llegar del 3 al 15? Esto tendría que multiplicar por el número que simplifiqué. Entonces, si yo hallo este número que yo simplifiqué, yo ya puedo hallar cualquiera de los datos originales. Por tanto, miren, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer esto. Hombres, mujeres. 5 por el número que yo estoy buscando y 7 por el número que yo estoy buscando. Esto representaría el total de hombres y esto representaría el total de mujeres. ¿Por qué? Porque como les digo, para llegar a una razón, yo tengo que simplificar. De simplificar me queda esto. Entonces, como quiero regresar acá, tengo que multiplicar por un número, pero en este caso yo no sé cuál es ese número. Por tanto, lo represento con el valor de la X. ¿Sí? Ya. ¿En qué me beneficia? En que ya separé, miren. Ya separé. Ya no hice esto. ¿Sí? Ya lo separé. Hombres es igual a 5 por el número que yo busco y mujeres es igual a 7 por el número que yo busco. Entonces, miren, ahora sí voy a reemplazar aquí. 5x más 7x es igual a 240, en donde 12x es igual a 240, en donde x es 240 sobre 12, que al simplificar, pues, esto ha quedado con un valor de ¿cuánto? De 20. ¿Sí? Entonces, ese 20 no es la respuesta, es el número por el cual tengo que multiplicar. Entonces, se fijan, 5 por 20, que me dan 100. Ah, ha habido 100 hombres. Y 7 por 20, que me da 140. Ah, han sido 100 hombres y 140 mujeres. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres son? Han sido 100 hombres y cuántas mujeres. Entonces, siempre que a ustedes les aparezca esto, una relación o una proporción de 5 a 7, ustedes ya no plantean esto, ya plantean directamente esto. ¿Cómo lo plantean? Haciendo una separación, porque para llegar a esto, lo que se hace siempre es simplificar, entonces nosotros hallamos cuál es el número para hallar el valor real. ¿Sí? Entonces por eso le ponemos X. Entonces siempre planteamos de esa manera. Y ya tengo directamente resuelto mi problema. ¿Sí? Ya. El de acá. El 8 me dice sistema de ecuaciones. ¿Por qué se llama así? Dice porque aquí es la forma más corta plantear el sistema. ¿Qué hacer con una sola variable? Miren, ¿por qué es eso? Dice, entre Juan y Pedro tienen $95. Y listo. Juan más Pedro, 95. Y la diferencia entre lo que tienen es 15. Juan menos Pedro, 15. Miren. ¿Por qué es más fácil? Porque aquí en este problema me dicta un sistema de ecuaciones ya armadito para poder resolver el método de suma y resta o de reducción.
Entonces aquí ya no me voy a poner a plantear con una sola variable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me es más fácil hacerlo con un sistema de ecuaciones. Pero en este caso, porque el problema está facilito, simplemente me dicta. ¿Sí? Entonces en este caso sí voy a hacer simplemente un sistema de ecuaciones. Sumo, se va esto, que me queda que 2j es igual a 110. En donde j sería igual a 110 sobre 2. En donde j sería 55. Listo. Como j es 55, hay el otro valor. El resto de aquí. J más P es 95, resto. 55 más P es 95, donde P es 95 menos 55, donde P es 40. Sí, ahí está. Ya tengo los dos valores. El uno es 40 y el otro es 55. ¿Sí? Mira, ya está trabajado directamente. ¿Sí? Entonces, miren, puedo hacerlo así también el planteamiento, o es más fácil hacerlo así resolviendo mi sistema de ecuaciones, lo hago así porque queda más simple. ¿Sí? Por eso se conoce así, sistema de ecuaciones a mi problema. ¿Sí? Y el 7. El 7 es una forma de plantear que podría ayudarme para plantear este con una sola variable. Me dicen dos números sumados dan por respuesta 120. Aquí tengo los dos números, el A y el B. Sumados dan por respuesta 120. El triple del menor equivale al duplo del mayor. ¿Cuáles son los números? Lío aquí. ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor? No sé. Entonces pongámosle que A sea el menor y B sea el mayor. Esto ustedes pueden ponerle como ustedes gusten. Cualquiera de ellos da lo mismo. ¿Sí? Entonces dice, dos números sumados dan como respuesta 120. Si yo quisiera hacer un sistema de ecuaciones, haría esto. El número A más el número B da 120. El triple del menor equivale al duplo del mayor. El triple del menor equivale al duplo del mayor. Ya está. Este es un sistema de ecuaciones y ya está trabajado. Pero yo quiero trabajar con una sola variable, les decía. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mire, vamos a hacer este planteamiento. Hagamos cuenta que todo esto es 120. ¿Se fijan, no? Todo es 120. ¿Qué pasa si este pedacito de aquí es 40? Este pedacito es 40. ¿Cuánto debería ser este pedacito de acá arriba? Este de aquí. Para que todo sea 120 nuevamente. Esto debería ser 80, ¿verdad? Si esto es 40, pues esto debería ser 80 para que todo sea 120. Ahora, ¿cómo llegué a este 80? Yo llegué a este 80 haciendo algo muy simple. ¿Qué fue lo simple que hice? Esto. ¿Verdad? Si esto es todo es 120 y esto es 40, esto es 80. ¿Cómo llegué al 80? Restando 120 menos 40. Entonces yo puedo hacer un planteamiento también aquí, decir lo siguiente. Si todo es 120 y esto es X, lo de arriba sería 120 menos SX. ¿Se fijan? Este sería el un número y este sería el otro número. Entonces yo ya tengo trabajado, ya tengo la representación de cada número. Digo, si la suma de los dos es 120, el 1 sería X y el otro sería 120 menos X. Para tener orden, ¿no? Para tener orden. Al otro le pongo X y el otro sería 120 menos X. El total menos el de arriba. El uno es X, pero el otro es el total menos S. ¿Ya? Ya está mi planteamiento. ¿Para qué me sirve ese planteamiento? Para no hacer este sistema de ecuaciones que es un poquito complejo. Y ahora sí simplemente pongo lo que me dice. El triple del menor. ¿Cuál le puso menor este? El triple del menor equivale, era el igual, al duplo del mayor, que era duplo multiplicación por 2. Ahí está. Planteado mi problema. ¿Sí? Es decir, ya sacado estos dos datos, ya simplemente planteo lo que me dice. Entonces dice, dos números sumados dan por respuesta 120. Si los dos sumados dan 120, el uno sería X y el otro sería el total menos esa X. ¿Sí? Ya, entonces, como ya tengo los dos, dice el triple del menor, como le puse a este que es el menor, el triple de X va a ser igual al doble del mayor, que sería doble de este. ¿Sí? Y ya con esto pues trabajo solamente. 3X sería igual a 240 menos 2X, paso acá, 3X más 2X es igual a 240, 5X es 240 y X sería igual a 240 sobre 5. ¿Sí? 240 sobre 5.
Donde aquí voy a sacar una quinta, quinta de aquí 1, quinta de aquí 4 y quinta de 48. X ha tenido el valor de ¿cuánto? De 48. ¿Ya? Entonces yo sé que esto ha valido 48 y lo otro sería la resta de 120 menos 48. Restemos 120 menos 48, 8 de 10 me da 2, 5 de 12 me da 7 y quedaría 72. Listo, ya está, mi problema resuelto. ¿Sí? Entonces, este planteamiento es el que aprendimos aquí. ¿Por qué este planteamiento es diferente a los otros? Porque el problema es diferente, miren. Antes me decía, la suma de los dos números es tal, pero el uno es el doble del otro. O el uno es 10 más que el otro. O el uno es la mitad del otro. O sea, me proponía de esa manera. Pero en este caso no me dice, dice el triple del menor equivale al doble del mayor. Entonces yo no sé cuál es ni menor ni mayor. Así que me toca representar cada uno de ellos. ¿Sí? Acá podría aplicar ese mismo planteamiento si quiero hacerle con una sola variable. Miren. Entre Juan y Pedro tienen 95. Juan y Pedro tienen 95. Juan tiene X, Pedro tendría 95 menos X. Y ahora me dice, y la diferencia entre los dos es 15. Es decir, que si resto X menos 95 menos X me va a dar 15. Miren, ya tengo mi sistema de ecuaciones con una sola variable representada. Dice el planteamiento. La suma de los dos es 95. Entonces Juan sería Rx y Pedro tendría el 95 menos lo que tiene Juan. Ahora me dice, la diferencia de los dos es 15. Resto. El 1 que es X y lo menos el otro me da 15. Y listo, miren. Vamos. A ver si podemos trabajar. X menos 95 más X es igual a 15. 2X es igual a 15 más 95. ¿Sí? Que esto me daría ¿cuánto? 2X es igual a 110. Y X es 55. Miren, me sale lo mismo, ¿no? El 1 es 55 y el otro sería 40. Y ya está trabajado y no hago el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ahí está. Propuesto mi problema. Listo, miren. Entonces, estos son los casos de lo que se refiere a a planteo de ecuaciones. Vamos a ver algunos ejemplos en lo que alcancemos del tiempo. Todavía falta unos 8 minutitos. Vamos a ver algunos ejercicios para ver cómo lo resuelven ustedes. Listo, vamos viendo este primero. A ver, inténtenlo hacer este primero. Al ver, es un problema de edades. Trabajen un ratito, unos 2 minutitos y luego ya lo resuelven conmigo. ¿Sí? Intenten. En el PDF que les envié el día de ayer, ahí lo tienen todos estos ejercicios. Así que trabajen por favor rapidito.